Sé que está la pantalla blanca a propósito, ¿eh? Que en el cuaderno ayer no había, me contaban que no quedaba bien grabado. Por eso no lo estoy haciendo en el cuaderno, pero no importa. Ya. Resulta que cuando uno realiza soluciones nutritivas, cuando uno realiza la mezcla en mi tanque de fertilización, uno lo que realiza es lo que se llama una solución nutritiva, ¿sí? Básicamente, uno realiza una mezcla de fertilizante en mi tanque de fertilización de acuerdo a las necesidades que se presentan en mi cultivo. Estas mezclas que yo realizo en mi tanque de fertilización tienen que tener un contenido específico de nutrientes, macronutrientes y micronutrientes. No sé si se acuerdan que en una de las diapos que vimos se veía que en unos tanques, o incluso en uno de los videos decía, yo lunes, miércoles y viernes aplico macronutrientes y a veces martes y jueves aplico micronutrientes. O a veces se juega con eso. Sí, a veces se hacen dos preparaciones justamente por eso. Entonces, estas concentraciones, ¿sí?, se realizan en base, como les digo, a los requerimientos del cultivo. Generalmente estas concentraciones van a ser, se pueden realizar de dos maneras, ya sea por kilo o por ejemplo, no sé, un cultivo de palto necesita una X cantidad de kilos durante todo su desarrollo, kilos de nitrógeno, kilos de, no sé, de potasio, de fósforo, etc. O bien, uno al realizar directamente la solución nutritiva, uno en vez de decir que lo realiza en kilos, la realiza en lo que se llaman partes por millón. ¿Han escuchado alguna vez hablar eso de las partes por millón, chiquillos? No, profe. ¿No? Ya. Las partes por millón es una unidad de medida que básicamente es una unidad de medida que dice, por ejemplo, que puede ser miligramos de un nutriente, por ejemplo, miligramos de nitrógeno, miligramos de fósforo, miligramos de potasio, en un litro de agua, ¿ya? Entonces a veces uno puede ver que las soluciones nutritivas muchas veces dicen 300 partes por millón de nitrógeno, 1500 partes por millón de fósforo, por ejemplo. De hecho, muchos fertilizantes atrás, la información que traen muchas veces la traen en partes por millón. Los remedios también vienen a veces en partes por millón, en ppm, ¿sí? Y eso quiere decir miligramos por kilo, ¿sí? Miligramos por kilo o miligramos por litro. En nuestro caso van a ser miligramos de nutriente por litro de agua. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, voy a ponerlo acá. Entonces, voy a poner un ejemplo. El ejercicio es justamente para eso, es para hacer un ejemplo. ¿Sí? Voy a poner en el diseño de sistema de red. Entonces, nosotros, voy a escribir aquí un poquito, ¿sí? Esto más que nada es porque vamos a ver que muchas de las cosas que voy a hablar hoy día. Entonces, nosotros vamos a tener una solución nutritiva. Entonces, preparación de soluciones nutritivas. ¿Sí? Como digo, estos datos que vamos a ver hoy día también sirven para hidroponía, por si acaso. Para los que les interesa la parte hidropónica también nos sirve. Entonces, vamos a tener una preparación de solución nutritiva, que básicamente son los requerimientos de mi cultivo en ese momento. Y mi solución nutritiva, vamos a suponer, ¿sí? Mi solución nutritiva, vamos a suponer que es una solución nutritiva que va a ser primero de macronutrientes. ¿Ya? ¿Cuáles son los macronutrientes, chiquillos? NPK. ¿Qué más? No son solamente NPK. Vamos a ponerlo acá. ¿Cuáles son los macronutrientes, chiquillos? ¿Ven? Por eso tienen que tomar el diagnóstico. Macronutrientes. ¿Cuáles son los macronutrientes, chiquillos? Esta es pregunta para todos. N, P, K. ¿Qué más? El macronutriente. Si alguno o alguna se acuerda, ¿cuáles son los macronutrientes? NPK. ¿Qué más? ¿Son solo eso? Calcio, profe. Calcio, bien. Bien, me faltan dos. Magnesio, profe. Magnesio, bien. Me falta uno. ¿Azufre? Azufre, bien. Ven, si saben, si yo siempre digo, los chiquillos siempre saben. ¿Ya? Los macronutrientes son eso. Vamos a hablar hoy día de macronutrientes, en la próxima clase vamos a hablar de los micronutrientes, ¿sí? Entonces hoy día hablamos de macronutrientes, vamos a hablar después de los micronutrientes. Ya, esos van a ser los macronutrientes. Vamos a hacer preparar la solución para los macronutrientes. Y además de eso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener nuestros macronutrientes, ¿sí? Y además de eso, nosotros vamos a tener... Espérense un poquito, déjenme abrirlo acá. Vamos a tener
nuestra solución nutritiva, y en este caso la solución nutritiva la voy a definir yo. En nuestra solución nutritiva, lo que necesita mi cultivo en este momento, vamos a agrandar esto un poquito para que se vea mejor. Vamos a tener que nuestra solución nutritiva, lo que necesita mi cultivo, esto es de esto lo que queremos preparar. Dice que yo necesito 300 partes por millón de nitrógeno. Esto es lo mismo que decir miligramos por litro, ¿sí? O sea, lo que se refiere a esto, vuelvo a repetirlo, es miligramos de nitrógeno por litro de agua, ¿sí? 80 partes por millón de fósforo, 250 partes por millón de potasio, 300 partes por millón de calcio, 75 partes por millón de magnesio y 100 partes por millón de azufre. Eso es lo que yo voy a tener, eso es lo que a mí me dicen, oye, tenéis que preparar una solución nutritiva con estas características. Pregunta para todos y para todas. ¿Yo puedo fertilizar directamente con nitrógeno, directamente con fósforo y directamente con algún macronutriente? ¿Directamente o no? No. ¿Con qué fertilizo yo? Como con derivado. ¿Sí? Con un derivado, por ejemplo. ¿De dónde sacaría nitrógeno? Así al ojo. ¿Sí? ¿De dónde uno sacaría nitrógeno? Por ejemplo. Si necesito nitrógeno para mis plantas, ¿de dónde lo saco? ¿Qué compro? Urea. Urea, por ejemplo. Por ejemplo, urea. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo es que yo no fertilizo, esto parece un poco ridículo, pero yo no fertilizo mi planta con nitrógeno, sino que yo la fertilizo, por ejemplo, con urea. O yo no fertilizo mis plantas con fósforo, sino que yo las fertilizo con superfosfato triple. ¿Sí? Lo que yo necesito son fertilizantes. ¿Ya? Entonces, eso está bien. Quería ver si estoy haciendo como un repaso de una reactivación de conocimientos previos, como le gusta decir a la jefa. Para realizar esto, sí, entonces nosotros vamos a tener, además de macronutrientes y de mi solución nutritiva, yo voy a tener generalmente en mi bodega, entonces voy a tener, además de esto, voy a tener mis fertilizantes. ¿Sí? Fertilizantes. En este caso, vamos a ocupar fertilizantes, que lo dijimos. ¿Qué características tenían que tener los fertilizantes que se tenían que ocupar para fertirriego, chiquillos? Lo dijimos en clase. ¿Qué características tenían que tener? Soluble. Muy solubles, ¿se acuerdan? Muy solubles. Esa era la principal característica, tenían que ser muy solubles. Aparte de eso, que ojalá fueran bastante puros, ¿sí? Y no me acuerdo qué más, algo más. Pero que en general, y que me fijara el pH y esas cosas. Pero lo más importante es que sean súper solubles. En este caso, vamos a tener los siguientes fertilizantes. Nuevamente, todos estos ejemplos. Vamos a tener los siguientes fertilizantes. Vamos a tener, espérenme un poquito porque lo tengo aquí en mi torpedo. Ustedes saben que yo siempre ando con mis torpedos. Vamos a tener como fertilizante, vamos a tener nitrato de calcio, que es un fertilizante muy soluble, además de eso de que es soluble, es bastante barato, por eso lo vamos a ocupar también. Acuérdense que los fertilizantes de fertilidad son un poquito más caros, estos son dentro de los más baratos. Vamos a tener nitrato de calcio, vamos a tener, déjenme buscar aquí mi torpedo, vamos a tener nitrato de calcio, vamos a tener nitrato de potasio, vamos a tener sulfato de magnesio. Estos son los fertilizantes que tengo en mi bodega: sulfato de magnesio y fosfato diamónico. ¿Ya? Esos son fertilizantes que se encuentran en mi bodega en este momento. Entonces yo tengo esta situación, esta es mi situación, ¿ya? Me dicen, Gabriel, tenéis que prepararme una solución nutritiva que tenga estas características y tiene estos fertilizantes. Así uno parte. Entonces, ahí, vuelvo a repetirlo, este es nuestro punto de partida. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se parte? Van a dar cuenta que es bastante mecánico, no es muy difícil, lo único que hay que tener cuidado es ir lento, ¿sí? A medida que vaya explicando el ejercicio, y si les aparecen preguntas, me las dicen. Entonces, ¿cómo se parte esto? Se parte de la siguiente manera. Resulta que, si se dan cuenta, lo que decíamos, yo no fertilizo directamente con nitrógeno. Yo fertilizo con nitrato de calcio, nitrato de potasio, sulfato de magnesio, fosfato, dice diabólico, pero es diamónico. ¿Eh? Diamónico, no diabólico, diamónico. Entonces, básicamente esto que está a la derecha, la solución nutritiva, esto de acá, estos fertilizantes, tengo que traducirlos a mi solución nutritiva. ¿Ya? Para eso, yo tengo que revisar en las etiquetas de los fertilizantes, generalmente viene su fórmula química.
¿ya? Su fórmula química. Voy a poner aquí las fórmulas químicas de cada uno. Entonces, el nitrato de calcio, la fórmula química del nitrato de calcio, que va a venir en el ¿cómo se llama? En la etiqueta generalmente viene, va a ser esa, ¿ya? Es el nitrato de calcio. Ya vamos a ver por qué eso es importante. La fórmula química del nitrato de potasio es esta. La del sulfato de magnesio es esta. Y la del fosfato diamónico es esta. ¿Ya? Esa. No se asusten, no se asusten. Esto es simplemente la fórmula química que va a venir que viene anotada generalmente en la etiqueta. Si yo busco la etiqueta, va a decir nitrato de calcio, y yo miro para atrás y me voy a dar cuenta que dice nitrato de calcio y viene esa fórmula. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, fíjense como lentamente las cosas, fíjense que por aquí tengo una N, acá tengo una N. ¿Sí? Acá tengo una N, acá tengo una N. ¿Sí? Están, si se dan cuenta aquí metido en la fórmula que yo tengo acá, tengo metido los componentes de mi solución nutritiva. Fíjense que ahí está el calcio, por ejemplo, acá está el nitrógeno, ahí está el potasio, ahí está el magnesio, ahí está el azufre, ahí tengo mi fósforo. ¿Se dan cuenta? Y también tengo más nitrógeno. ¿Se dan cuenta que están escondidos los nutrientes con los que yo tengo? La cantidad de nutrientes debe estar está escondida dentro de la fórmula. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Están ahí escondidos. Pero además de eso, aparte de los nutrientes, que tenemos aquí, calcio, nitrógeno, potasio, magnesio, azufre, tengo otras cosas. Tengo oxígeno, ¿sí? Tengo oxígeno, y generalmente al momento de que yo, cuando preparo mi solución, el oxígeno se va a convertir en oxígeno, se va hacia el aire, y tengo hidrógeno, que es otro gas, que también al momento de yo preparar mi solución, probablemente cuando se mezcle todo, se van a ir al aire. Entonces yo, aparte de esto, voy a poner acá, un punto aparte, voy a poner aquí abajo las otras cosas. Voy a poner aquí el hidrógeno, y voy a poner aquí el oxígeno. ¿Ya? No sé si lo saben, si no lo saben, lo aprenden ahora, que todos los elementos químicos tienen un peso. No sé si ustedes saben eso, que los elementos químicos tienen un peso, que están en la famosa tabla periódica y pesan algo, ¿sí? Tienen un valor de peso, lo que se llama el número atómico, o la masa atómica del nutriente. En este caso, voy a ir anotando las masas atómicas. Lo que tengo acá al lado es cuánto pesa un átomo de nitrógeno, o una cantidad de átomos de nitrógeno. ¿Ya? Entonces yo voy a ir anotando acá al lado lo que pesan. Entonces, esto pesa, el nitrógeno pesa 14, ¿sí? El fósforo pesa 31. El peso de aquí, esto de acá es la concentración. Lo que dice solución nutritiva es la concentración de la solución. Lo que tengo acá es el peso del macronutriente por sí solo. ¿Ya? No se confundan, son cosas distintas. El calcio pesa 40, el magnesio pesa 24, el azufre pesa 32, el hidrógeno pesa 1 y el oxígeno pesa 16. ¿Ya? 16. Estos son, así parto. Estos son todos los datos que tengo y en este momento así estoy partiendo mi ejercicio. Esta es la información base. Esto acá, lo de la izquierda, este es el peso atómico de los macronutrientes, cuánto pesa un nitrógeno o un fósforo, ¿ya? Suponiendo, un nitrógeno pesa 14, un fósforo pesa 31, un potasio pesa 39, etcétera, etcétera. Tengo mis fertilizantes y su fórmula química y tengo mi concentración de nutrientes. Esos son los tres datos con los que yo juego. Entonces, voy a partir hoy. Entonces, yo tengo que realizar primero mi solución nutritiva. Y mi solución nutritiva, porque se me antoja nomás, voy a partirla acá con el calcio. ¿Ya? Vamos a partirla con el calcio. Simplemente por términos pedagógicos, uno puede partir por donde uno quiera, pero vamos a partir por el calcio. ¿Ya? Vamos a partir por el calcio. Pregunta, si parto por el calcio, ¿cuál de los fertilizantes ocuparé? Nitrato de calcio. Nitrato de calcio, pues el único que trae calcio. ¿Se dan cuenta? El único que tiene calcio. Acá abajo. ¿Se dan cuenta? No hay otro que tenga calcio. El único que tiene calcio es el nitrato de calcio. Y como digo, vamos a partir por el calcio. ¿Ya? Entonces, me voy a ir para acá y voy a dejarme todo esto
mis torpedos por acá arriba. Bueno, estos son mis torpedos, lo que yo llamo, mi torpedo de solución nutritiva, todo por aquí a la izquierda, mi torpedo de los macronutrientes. Vamos a partir, como me dijeron, con el nitrato de calcio. ¿Ya? Después borraremos lo otro. Vamos a partir con el nitrato de calcio. Ahí está. Estamos con el nitrato de calcio. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer en estos ejercicios es esto. ¿Cuánto es el total que pesa esto? ¿Cuánto pesa este nitrato de calcio? Que esa es la fórmula química. ¿Ya? Entonces, ustedes me van diciendo, ¿cuánto pesa el calcio? ¿Cuánto pesa el calcio, chiquillo? 40. 40. Nitrato de calcio. Entonces, calcio pesa 40. Pregunta para todos, ¿cuántos nitrógenos hay? 1. ¿Uno? ¿Seguro o no? ¿Lo puedo asegurar por tu vida? 2. ¿Uno o dos? ¿Cuántos? Pónganse de acuerdo ustedes. ¿Cuántos hay? Un calcio. ¿Sí? Tengo un calcio. Un calcio. Un calcio. Un calcio. Fíjense que esto está dentro de un paréntesis. ¿Sí? Lo que está aquí, aquí está dentro de un paréntesis. ¿Se dan cuenta? Ese nitrógeno está multiplicado por ese número de afuera. ¿Sí? Ese nitrógeno que está acá adentro, tiene este 2 que está aquí, quiere decir que lo está multiplicando. Es igual como si fuera un por 2. Entonces, ¿cuántos nitrógenos hay? 2. 2 nitrógenos, bien. ¿Y cuánto sería eso? 28. 28, porque es 14 más 14. Lo voy a poner aquí, 14 más 14. O 2 por 14. Sí, vamos a poner 2 por 14. Ahí, 28. ¿Ya? ¿Cuántos oxígenos hay, chiquillos? 6. 6, bien. 3 oxígenos. Entonces es 3 por 16. Ahí abajo, ¿se dan cuenta aquí? Ahí está el oxígeno. 16. 3 por 16. ¿Y eso cuánto es, chiquillos? ¿Cuánto es eso? 48. 48. ¿Sí? Entonces, peso total, lo vamos a poner acá, peso total de nitrato de calcio. Lo voy a poner así, lo voy a poner nitrato de No, calcio. pues, profe, ¿y no eran 6 oxígenos? Ah, perdón, Profe. perdón, me equivoqué. Sí, yo también me equivoco. Ya, pues, ¿Sí? profe. Ya, pero no se enojen. 6 oxígeno, disculpen. Pero ¿cómo? Ahí está, disculpen, sí, ya. Perdón, eran 6, yo me equivoqué. 3 por 2. Ahí está, 3 por 2. Me equivoqué, ustedes me tienen que soplar bien. No sean así, no sean como son con sus compañeros, se van a soplar, soplen bien. ¿Sí? Tengo 6 oxígeno porque tengo 3 por 2. ¿Sí? Tengo 3 adentro y se multiplican por los 2 de afuera. ¿Ya? 3 adentro y 2 de afuera. Disculpen. Entonces, ¿cuánto es 6 por 16? 96. 96. Ya, 96. Ya. Entonces, ¿cuánto pesa en total mi nitrato de calcio? ¿Cuánto pesa en total? 154. 164. Ya, pues 100. ¿Van a soplar bien o van a soplar mal? 64. 64, 164, profe. 74. 164. 164. Ya. 54. 54, 64. Decían. 54. Ya. 64. Ya. Voy a tirar una talla, pero después me retan. Así que no. Voy a evitar las tallas porque después me reta la jefa. Ya, entonces nuestro peso total, nuestro nitrato de calcio va a pesar 164 gramos. ¿Sí? Que me reta la jefa. Entonces pesa 164 gramos. ¿Ya? Eso es el total. Y nosotros estamos calculando esto porque queremos sacar cuánto calcio hay. ¿Sí? ¿Cuánto calcio necesitamos? ¿Cuántos kilos o gramos de calcio necesitamos para que esos kilogramos de calcio lleguemos a 300 partes por millón? Entonces aquí viene lo siguiente. Esto es como el paso siguiente. Uno hace esta regla de 3. Uno hace esta regla de 3. Uno dice lo siguiente. Uno dice así. Uno dice que en 164 gramos de nitrato de calcio hay
¿Cuánto calcio? Chiquillo. 40. 40 y uno pone así, 40, así se hace, 40 partes por millón. Así lo pone. 40 partes por millón, porque así, esto es la gran gracia de esto, ¿sí? Que me permite jugar aquí con las unidades de medida. Puedo Profe, jugar con unidades de medida. eso como que no lo entendí bien, lo de las ¿Qué? partes por millón. Ya, Sebastián. Resulta que las soluciones nutritivas, ¿sí? Las soluciones nutritivas, cuando tú preparas tu solución de nutrientes en tu tanque de fertilización, ¿sí? Tú echas fertilizante, una cierta cantidad de fertilizante, de acuerdo a las necesidades de tu cultivo. Las necesidades de tu cultivo pueden venir de dos maneras. A veces te dice que tú necesitas 100 kilos, por decir algo, 100 kilos de nitrógeno, ¿sí? 100 kilos de nitrógeno por... no sé, para tener un rendimiento determinado, o bien, a veces cuando tú revisas más, a veces tú vas a ver que las necesidades de tu cultivo de nutrientes vienen en partes por millón. Partes por millón quiere decir, en este caso, que mi solución nutritiva, para que satisfacer las necesidades de, en este caso, de nitrógeno, de calcio, de lo que sea de mi cultivo, quiere decir que yo tengo que echar 300 partes por millón de nitrógeno. Esto es lo mismo que decir que yo tengo que echar 300 miligramos de nitrógeno por litro de agua. ¿Ya? Es lo mismo que yo dijera eso. ¿Siempre va a ser miligramos por litro? Siempre, 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 siempre. A veces puede ser miligramos por kilo, pero como lo estamos disolviendo en agua, va a ser miligramos por litro. ¿Sí? Como lo estamos disolviendo en agua, es miligramo por litro. En este caso, para las soluciones nutritivas. Entonces, pero resulta que lo que explicaba hace un rato, que yo no puedo echar nitrógeno solo, yo no puedo echar fósforo solo, yo he hecho mi fertilizante en mi tanque de fertilización. Yo lo que estoy echando en mi tanque de fertilización es fertilizante. En este caso vamos a hacer el calcio, y el calcio lo vamos a sacar de acá, del nitrato de calcio. ¿Sí? Lo vamos a sacar de ahí. Y lo que yo quiero saber entonces ahora, ¿cuántos gramos? La pregunta es, ¿cuántos gramos de nitrato de calcio voy a tener que echar por litro de agua? Esa es la pregunta que me estoy haciendo. Esa es la gran pregunta. ¿Cuántos gramos de nitrato de calcio tengo que echar por litro de agua para tener 300 partes por millón de calcio? ¿Se entiende? Es como que yo te dijera, Sebastián, ¿cuántos chocolates te tenéis que comer, ¿sí? Para que en tu cuerpo consuma en total 10 miligramos de azúcar. Es como si yo te dijera eso. Que tú solamente sacaras el azúcar de los chocolates. Entonces yo te digo, Sebastián, para que tú tengas claro cuánta azúcar estás consumiendo, saca la cuenta de cuánta azúcar hay por cada chocolate. En este caso lo que nosotros estamos viendo es cuánto calcio hay por cada gramo de nitrato de calcio. Cuánto calcio hay en esa cantidad de fertilizante. Que es lo mismo que si te dijera cuánta azúcar hay en una cantidad de chocolate. ¿Entiendes? Sí, profe. Ya, bacán. Si alguien tiene más dudas, sí. Entonces, nosotros sabemos ahora, de acuerdo a lo que hemos sacado, que en estos 164 gramos de nitrato de calcio hay, lo que decíamos, 40 gramos, pero también yo puedo decir, y se puede hacer así porque está la gracia del ejercicio, yo puedo decir que hay 40 partes por millón de calcio. Lo puedo hacer así. Entonces yo ahora digo que necesito X gramos de nitrato de calcio para tener ¿cuántas partes por millón de calcio? ¿Cuánto es lo que necesito? 300. Bien. Para tener 300 partes por millón de calcio. Es una regla de 3 esto. Y mi regla de 3, voy a poner aquí X es igual a, entonces, 300 por 164 dividido en 40. Sí, esa es la regla de 3. Quiere decir. $1,230. 1230, ¿qué cosa? Gramos. De Por litro. Nitrato de calcio. Bien, de nitrato de calcio por litro de agua. O sea, básicamente esto quiere decir que, para que sepan, esto quiere decir que por litro de agua en mi tanque de fertilización
voy a tener que echar 1230 gramos de nitrato de calcio. Profe, pero ahí dijo gramos y los otros son miligramos. Ya, buen punto. Porque resulta que esto es partes por millón, si tú bien dices que es miligramos por litro, ¿sí? Parte por millón y miligramos por litro es lo mismo. Es lo mismo. Esto de acá es lo mismo. ¿Sí? Estos dos son unidades de medida y esta unidad de medida, partes por millón, es lo mismo que el miligramo por litro. Entonces tú puedes aquí en vez de poner, puedes poner partes por millón o puedes poner miligramos por litro, pero es lo mismo, es una unidad de medida que quiere decir exactamente lo mismo. Pero yo no estoy, vuelvo a repetirte, Sebastián, yo no estoy echando directamente el calcio. Yo no puedo echar directamente calcio. ¿Qué es lo que yo estoy echando? No, sí entiendo, profe, pero es que ahí los dejó en gramos. ¿Dónde? ¿Qué es Ahí lo que pues tengo acá? dice 1230 gramos de nitrato de calcio. Porque el nitrato de calcio es un fertilizante. El nitrato de calcio tú no lo dejas en partes por millón. Porque resulta que estos, mira lo que dice acá, en estos 1230 gramos de nitrato de calcio hay, voy a poner aquí una flechita para que lo recuerden. En esta cantidad de fertilizante hay Ah, ya, profe, ya que me había confundido. Ahora caché, ahora caché. sí, 1 millón de calcio. ¿Sí? O sea, cuando tú echas, esto va para todo, Sí, cuando profe. uno echa, sí, pero lo voy a explicar para los que después ven la grabación. Cuando uno echa en el agua 1230 gramos de nitrato de calcio, quiere decir que en el fondo, ¿sí? Tú estás echando 300 partes por millón de calcio, ¿sí? Cuando yo echo un fertilizante, vuelvo a repetir, cuando yo me como 10 chocolates, en verdad lo que me estoy comiendo son, no sé, 40 gramos de azúcar. Eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? Lo que estoy diciendo aquí es cuando yo echo esta cantidad de fertilizante en el agua, en mi tanque de fertilización, finalmente lo que voy a tener es una concentración de calcio equivalente a 300 partes por millón. ¿Ya? Eso es lo que voy a decir. ¿Queda clara esa primera parte? ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda. Donde Dale, dice dale. macronutrientes, tiene los números, ¿cierto? 14, 31, abajo. Uh-huh. Ahí. ¿Eso es una constante? Sí, mira, esto lo saco, voy a mostrarlo. ¿De dónde saco eso? Voy a mostrar de dónde lo saco, para que vean. Voy a mostrar nomás para dónde lo saco. El número atómico, Magda, de lo que nos están pasando en química. La tabla periódica, el número. Ah, se lo están pasando. Les voy a Sí, mostrar profe, de dónde lo saco. Es que para mostrárselo. si ya lo pasaron. Pero es para mostrárselo, para que vea de dónde saco la No, ya información. lo pasaron, ya lo. De acá lo estoy sacando. Aquí lo estoy sacando. ¿Te das cuenta? Mira. El hidrógeno, fíjate que ahí que pesa 1. ¿Te das cuenta? Ahí está el hidrógeno. Ese es el peso. ¿Sí? Ahí está. De ahí lo estoy sacando. ¿Ya? Entonces, Ya, profe. ¿sí? Te lo saco de la tabla periódica. Se los voy a dar en todo caso. En un caso de un ejercicio les voy a dar en los valores. Ya. Entonces, estamos bien hasta el momento. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ya. Pregunta para todos. Además de calcio, ¿qué más estoy echando con este fertilizante, chiquillos? Nitrógeno y oxígeno. Nitrógeno y oxígeno. ¿Ya? Además de calcio estoy echando nitrógeno y oxígeno. Como dije, el oxígeno se convierte en oxígeno, así que no lo tomo en cuenta, pero sí tengo que tomar en cuenta el nitrógeno, porque es parte de... ¿dónde está? Entonces, voy a checar aquí. Ya. Entonces, aparte de eso, lo que me estaban diciendo, chuta, no sé qué hice, dije el avance acá. Entonces, aparte como decía Sebastián, aparte de calcio, yo estoy echando nitrógeno y oxígeno. El oxígeno se convierte en gas, ¿sí? Generalmente esto es lo que pasa cuando uno echa un fertilizante y cualquier gas que sale volando generalmente va a ser oxígeno, ¿sí? Así que no hay problema, el oxígeno no me importa porque se convierte en gas, ¿sí? No pasa directamente ni a la planta ni al suelo, en este caso no nos importa. Pero sí nos importa el nitrógeno, ¿sí? Entonces yo quiero saber ahora
¿cuánto nitrógeno? En esto, lo que quiero saber ahora es cuántas partes por millón de nitrógeno, ¿sí? Escucha la pregunta. ¿Cuántas partes de millón por nitrógeno estoy aplicando en estos gramos de nitrato de calcio? ¿Sí? Entonces voy a duplicar esto, ¿sí? Entonces yo tengo ahora, tengo lo siguiente. Tengo lo siguiente. Yo digo ahora, ¿qué se dice ahora? Se dice lo siguiente. Yo digo que en 164 gramos de nitrato de calcio hay, ¿cuánto nitrógeno, chiquillo? 28. Sí, 28 partes por millón, ¿ya? ¿Y cuánto estábamos echando de nitrato de calcio? 40. No, pues ¿cuánto estábamos echando de nitrato de calcio? 164. 164. No, ¿cuánto estamos echando? Echando en el tanque de fertilización. Ah, ¿Cuánto? 1230. Entonces ahora lo que yo quiero saber es esto. En estos gramos de nitrato de calcio, ¿cuánto estamos echando? ¿Cuántas partes por millón de nitrógeno estamos echando? Eso es lo que quiero saber ahora. Porque yo, si se dan cuenta, el calcio ya tengo lo cubierto. Lo voy a poner en rojo para que sepan que lo tengo cubierto. ¿Sí? Ya cubrimos el calcio. Y ahora, yo sé que además de calcio, estoy echando nitrógeno. Y yo necesito, en mi solución nutritiva, necesito 300 partes por millón de nitrógeno. Entonces, yo además de calcio, acá lo vuelvo a repetir, además de calcio estoy echando nitrógeno. Pero ahora yo quiero saber, ¿estaré echando 300 partes por millón de nitrógeno o estaré echando más o estaré echando menos? ¿Qué creen ustedes? Menos. ¿Cuánto menos? 90 menos. 90 partes por millón. Bien, bien. Vamos, entonces, lo que estoy diciendo acá, vamos a ver, de nitrógeno, para saber eso, hago esta regla de clave. Entonces yo digo 1230 por 28, ¿sí? Dividido en 164. 210 ¿210 qué? partes por millón. De Nitrógeno. Nitrógeno. ya. Entonces, en esa cantidad de fertilizante que yo le eché a mi tanque de fertilización, ¿sí? Eché calcio y ya se cubrieron las necesidades de calcio, pero también, como me decían ustedes, si se dan cuenta, el fertilizante tiene, lo que vean acá arriba, tiene calcio, pero también tiene nitrógeno. Y también tiene oxígeno. Y dijimos, el oxígeno se convierte en aire. ¿Sí? Entonces, he hecho 210 partes por millón de nitrógeno. ¿Y cuánto necesito de nitrógeno, chiquillo, en mi solución nutritiva? 300. Ya, entonces voy a poner acá abajo, para que veamos, para que vayan viendo lo que va pasando. En los 1230, ¿era? ¿Sí? 1230. Sí. En los 1230 gramos de nitrato de calcio, estoy echando 210 partes por millón de nitrógeno. Pero yo necesito 300. ¿Cómo? Por lo que me faltan 90 partes por millón. Pregunta, para todos y para todas. ¿De dónde saco ese nitrógeno extra? ¿De dónde creen que lo saco? ¿Qué harían ustedes? ¿Del suelo o no? Buen punto. Esto ya está calculado las cantidades del suelo. Recuerda que esto tú ya sabes que el suelo no te está aportando el nitrógeno suficiente. Así que aquí no lo puedes sacar del suelo. ¿De dónde lo sacaré entonces, Johan? Echarle un poco más. ¿Qué pasa si le echo un poco más? ¿Qué pasa si le echo un poco más? ¿Qué va a pasar con el calcio? Se aumenta.
Se aumenta. Y estoy gastando fertilizante. ¿Sí? Va a ir aumentando en la misma proporción. Pero aparte, yo no quiero eso porque va a ir empezando a aumentar la proporción del calcio. Pero resulta, vamos a volver a la diapo 1, que yo tengo otro fertilizante. ¿Qué otro fertilizante tengo? El nitrato de potasio. El nitrato de potasio. Y además, yo ya sé que en mi solución nutritiva, yo ya tengo que echar potasio también. ¿Se dan cuenta? Tengo que echar potasio. Entonces, yo digo, mato 2 pájaros de un tiro. Con el nitrato de potasio, echo el nitrógeno que me falta y veamos cuánto potasio entra. Así se trabaja esto. Yo digo, ahora, con el nitrato de potasio que tengo acá, voy a echar lo que me falta de nitrógeno. Y después veremos cuánto entra, gracias a eso, cuánto entra de potasio. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer ahora es trabajar, ya no trabajamos más con el nitrato de calcio, y ahora vamos a trabajar con el nitrato de potasio. ¿Ya? Profe, pero siempre va a dar justo. No. Ya eso es lo que... y vamos a... Cuando terminemos de hacer la parte del nitrato de potasio, respondo a esa pregunta, Sebastián, porque ahí no siempre va a quedar justo. Ya vamos a ver qué pasa con eso. ¿Ya? No siempre va a quedar justo. Ya vamos a ver qué pasa con eso. ¿Sí? Entonces ahora vamos a trabajar con el nitrato de potasio. Voy a agarrar todo esto. Casi todo. Y vamos a trabajar con el nitrato de potasio. Que la fórmula del nitrato del potasio era la siguiente. Entonces hay que empezar todo, ¿no? Entonces, ¿cuánto potasio hay? 1. 1. Un potasio. Y eso pesa 39. ¿Cuánto nitrógeno hay? 1. 1. Un nitrógeno. Y ese pesa 14. ¿Y cuánto oxígeno hay? 9. 3. 3 oxígenos. ¿Por qué 9? Para ver si estaba atento, profe. Y ahora sí son 48. ¿Sí? 48. Entonces ahora digo, peso total del nitrato de potasio. ¿Cuánto es? 101. 101 gramos. ¿Ya? Ese es el peso total del nitrato de potasio. ¿Ya? Entonces, la pregunta ahora es, voy a ponerla aquí mejor. ¿Cuánto nitrógeno nos faltaba? 90. 90. Voy a poner aquí, respuesta 90 partes por millón. Entonces ahora yo hago lo siguiente. Uno dice lo siguiente. Entonces uno hace esta regla de 3 ahora. Dice, en 101 gramos de nitrato de potasio. ¿Hay cuánto partes por millón de nitrógeno? 14. 14 partes por millón. Entonces digo, ¿cuántos gramos de nitrato de potasio tengo que hacer para 90 partes por millón? Que era lo que me faltaba de nitrógeno. Hay que ir así, hay que ir así. Siempre hay que ir en este orden. Lo que va faltando. Siempre hay que ir a partir de lo que va faltando. Entonces yo voy a poner X es igual a 90 por 101. Profe, y da lo mismo el... espéreme, deja acordarme la pregunta. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cuánto es eso? Da lo mismo cuál fertilizante 649. profe. Espera. ¿Cuánto da, Carla? ¿O Magdalena? No sé cómo le gusta, que tiene 3 nombres. ¿Con cuál te gusta, Carla, Magdalena, Muriel? Cualquiera, profe. Ya. 649 ¿De 149 qué? gramos por... No, gramos No, de... ¿Gramos de Gramos de qué? nitrato de potasio. Bien. De gramos de nitrato de potasio. Ahí está. Y ahora sí, Sebastián, ¿qué me preguntaba? Que si da lo mismo cuál
¿Cuál fertilizante ocupe primero? Sí, da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo. ¿Por qué partimos? Esto lo partí yo por ese porque el ejercicio que estoy haciendo lo partí así. Pero uno puede partir por el que quiera y partir de las necesidades que quiera. ¿Sí? Puedes partir de las necesidades que quiera. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo partí aquí porque son los que tienen más. Generalmente deberías partir de la mayor concentración. ¿Sí? O sea, aquí aquí podría haber partido o por el nitrógeno o por el calcio. Lo ideal es siempre partir por los que estén en mayor concentración. Siempre. Siempre se parte a partir de eso, en verdad, no da lo mismo por cuál inicio. Siempre se parte por el que está en mayor concentración de acuerdo a la solución nutritiva. Siempre. ¿Ya? Ah, Siempre. ya. Profe, ¿acá se consideran las décimas? Sí, buen punto. Buen punto. Sí se consideran los decimales. Ya voy a explicar por qué. Buena pregunta. Sí, se consideran los decimales. ¿Cuántos decimales dio esto? 649,28. Dame 3 decimales. Ah, 285. 86. 86. Dame uno más. ¿El profe se Sí, aproxima? redondeando. No. Ya, buena pregunta. ¿Cuánto? Dame uno más. 285. 85. 85. ¿Ahí? ¿Así? ¿Algo así? No, es 649,285. ¿Ya? Borra el 86. Dame uno más, deme uno más. 285, profe. Deme uno más. 7. 285, 7. Ya. Buena pregunta. Súper buena pregunta. Ya van a ver por qué. Ya. Pregunta. ¿Cómo yo voy a medir tanto decimal? Le pregunto al tiro. ¿Qué pasa si aproximo? ¿Qué estaría pasando si aproximo? Aumentando la cantidad. Va aumentando la cantidad. Ya. Resulta, y aquí quizás me contradije con lo que digo al revés, pero voy a explicar por qué no es una contradicción. Resulta que lo que estoy echando son macronutrientes. ¿Sí? Macronutrientes. Si yo me paso en las cantidades, por ejemplo, si redondeo a 650, quiere decir que voy a ir echando más nitrógeno del que necesito. Pero resulta que yo tengo que volver atrás y recordar que estoy trabajando con macronutrientes. Y los macronutrientes, en verdad, para tener una toxicidad o un problema muy grande de que yo intoxique a mis plantas con macronutrientes, ¿sí? La barbaridad tendría que echar como 500 veces más de macronutrientes. En general, los macronutrientes es muy difícil que se genere una toxicidad. No es que no sea posible, pero es muy difícil. Literalmente tendría que echar una cantidad de urea, no sé, 10 veces mayor, una cantidad gigantesca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y qué bueno que me preguntaron, ¿sí? Resulta que yo en este caso, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que muchas veces yo no tengo en el campo una pesa demasiado exacta, redondeo nomás. ¿Y por qué? Porque ese poquito de nitrógeno, ¿sí? Ese poquito de nitrógeno que yo voy a estar echando, que va a ser, literalmente voy a estar echando en partes por millón, ¿sí? Piense que esto finalmente se va a disolver en partes por millón. Yo probablemente, en vez de 90 partes por millón, si echo 650 gramos de nitrato de potasio, si redondeo este número, en vez de tener 90 partes por millón, voy a echar 91 partes por millón. Pero si se ponen a pensar, esa una parte por millón extra voy a estar echando 1 miligramo de nitrógeno por litro de agua. Que literalmente, y no hay otra expresión para definirlo, que literalmente es una caca. ¿Sí? Estoy echando 1 miligramo de nitrógeno más por litro de agua. ¿Creen que me va a afectar 1 miligramo más de nitrógeno por litro de agua? No, ni siquiera 1 gramo, 1 miligramo. Que es sí, menos. ¿Cómo? No, profe, nada. No, pero no afecta. No Es pasa. 1 miligramo, ni siquiera es 1 gramo, es 1 miligramo, o sea, es la milésima parte de 1 gramo. ¿Sí? Es como si yo le dijera, chiquillo, esto es como cuando uno prepara arroz, ¿sí? Bueno, aquí había alguien que no sabía hacer arroz, no me acuerdo quién era, pero es como cuando uno prepara arroz, ¿sí? Entonces uno le dice, eche 2 tazas de arroz, ¿sí? Por
por taza de agua, ¿sí? 2 tazas de arroz por taza de agua. Entonces, chuta, ¿qué pasa si a mí una de las tazas de arroz la hago rasa y llenita y la otra no la hago tan llena? ¿Me va a quedar, se me va a echar a perder el arroz? ¿O no? ¿Creen que porque tenga 10 arroces más me va a quedar malo el arroz? Mientras no se le queme, profe. Exacto, mientras no se queme. Mientras no Y le se va a queme, quedar no. duro, profe, porque dijo 2 tazas por taza de arroz. O sea, 2 tazas de arroz por No, taza de verdad, lo agua. hice al revés. El doble Sí, de le va a agua quedar por duro. arroz. Sí, ahí me va a Profe, quedar. No, usted pero la que tampoco ya, sabe pero ya, hacer pero, arroz. ya, pero no se desconcentre, no se desconcentre. Ya, pero lo que voy es que 1 miligramo extra, ¿sí?, de nitrógeno por litro de agua es mega disuelto, chiquillo, es mega disuelto. Entonces no me va a afectar. Con los macronutrientes, ¿sí?, vuelvo a repetirlo, con los macronutrientes, con todos estos que están acá a la derecha, no va a afectarse el problema. No se va a afectar, ¿sí? Con los macros. Con los micronutrientes sí, pero estamos viendo macro, ¿sí? Con los macros no hay problema. En los micronutrientes, efectivamente, con los micronutrientes, si me paso en 1 o 2 partes por millón, queda la escoba, se me puede intoxicar la planta inmediatamente. Pero con los macros no hay problema. En los macros yo me puedo pasar un poquito, ¿sí? De hecho, me puedo pasar hasta como un 50%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo por algún motivo me condoreé y no tengo un fertilizante y mi fertilizante tiene demasiado nitrógeno y yo necesito hacer sí o sí mi preparación, por ejemplo, si yo necesitara 300, ¿sí?, y el único nutriente que tengo tiene una concentración muy alta y no lo puedo pesar, y me queda en 500, incluso si me quedara en 500, tampoco me va a afectar demasiado. Demasiado, o sea, obviamente que si paso una vez no pasa, pero si lo hago constantemente se me va a ir acumulando. Pero una vez que pase, que yo me paso un poquito, ¿sí? Si en vez de ponerle 300 partes por millón, le voy a estar echando 500, en una fertilización, una vez, no va a estar causando mayor problema, ¿sí? Entonces no hay problema. Aquí, como digo, me salen eso, y usted decía, ¿se aproxima, profe? Sí, no hay problema con que lo aproximen, en este caso, porque son macronutrientes, ¿sí? No hay problema. Profe, ¿y los fertilizantes siempre vienen los macros con macro y los micro con micro? ¿O hay Efectivamente, efectivamente. No, acuérdate que lo vimos en la clase del riego. Decíamos que la gran gracia de los fertilizantes que se usan para fertirriego es que son súper puros y que no traen, generalmente, no van a traer micronutrientes. Generalmente tú los micronutrientes los haces aparte. Es muy raro que vengan mezclados los micronutrientes con los macronutrientes en fertirriego. Muy raro. Son muy puros. Son de mucha pureza. como yo? No sé qué pureza. No sé si, ya no lo sé creer. Entonces, pregunta aquí. Aparte de potasio, o sea, ya cubrimos las necesidades de nitrógeno, están en rojo. Tenemos cubierto el nitrógeno, tenemos cubierto el calcio. Y ahora yo quiero saber cuánto potasio estoy echando. Entonces hagan el cálculo ustedes de cuánto del potasio. A ver si cubrimos las necesidades del potasio. Hagan ustedes del potasio. Porque aquí ya cubrimos, todo lo que está con rojo ya está cubierto, ¿eh? Todo lo que está con rojo ya está cubierto. Entonces, ya tenemos todo el calcio que necesitamos, tenemos todo el nitrógeno que necesitamos, y ahora además acá, con nitrato de potasio, estamos echando potasio, ¿sí? Y ahora yo quiero saber cuánto potasio... ¿Qué dice? Y ahora yo quiero saber cuánto potasio estoy echando en estos 640, si quieren lo ponen con 650, ¿sí? ¿Cuánto potasio, cuántas partes por millón de potasio estoy echando en estos 650 gramos de nitrato de potasio? Hagan ustedes el cálculo. Ya, pues Magda, si estáis con la calculadora. Son 647,43, No, pues, ¿o no? no. ¿Cómo se hace? Se hace así, miren, se hace así. Lo vamos a poner aquí. Entonces yo digo lo siguiente. Voy a checar aquí las letras porque quede para todo. Uy. ¿Sí? Voy a checar todo. Uno hace esto, ¿sí? Ah, se me borró. 233, profe. Yo lo hice con 649, ¿sí? Lo hice con 649, ustedes lo pueden haber hecho con 650, pero da más o menos entre
dependiendo cuántos decimales uno ocupe o si aproximado. Entonces yo digo, en 101 gramos de nitrato de potasio, que era lo que pesaba el nitrato de potasio, hay 39 partes por millón de potasio. ¿Sí? Entonces en estos 640, yo aquí lo hice con 649, ustedes lo pueden hacer con 650. Dejémoslo en 650 para que no haya drama. 650. 650. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto? No voy a calcularlo yo. 650 por 39. 650, profe. O, Ya, pues. o sea, 251, perdón. 251. O sea, da 250,999. Dependiendo cuántos decimales. ¿Y cómo estamos ahí cuánto estamos con el potasio? ¿Lo cubrimos o no lo cubrimos? ¿Lo cubrimos o no cubrimos el Listo. potasio? Nos pasamos lejos. Sí, profe. ¿Cómo que lejos? Nos pasamos por uno. Ah, no. ¿Verdad? No, po. Pensé que era la P, me había equivocado. Ya. Entonces Ya. está cubierto el nitrógeno, está cubierto el potasio y está cubierto el calcio. Entonces, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ya cubrimos 3. Entonces nos queda cubrir el fósforo, el magnesio y el azufre. Y para el fósforo, el magnesio y el azufre, nosotros vamos a ocupar esto. Aquí, por si se dan cuenta, si ocupamos fosfato diamónico, va a volver a entrar un poquito más de nitrógeno. ¿Se dan cuenta? Va a entrar un poquito más. No me preocupo, recuerden, no importa que me entre un poco más de nitrógeno. Calculo en base al fósforo, ¿sí? Voy a calcular en base al fósforo, y de ahí puedo ver cuánto extra de nitrógeno está entrando. No importa que entre un poco más de nitrógeno, vuelvo a repetirlo. Si es un macronutriente, no importa que esté echando más macronutrientes. La solución me aguanta. No es que voy a estar sobrefertilizando mis plantas, ¿sí? No es que voy a causar un daño demasiado grande al sistema, ¿sí? En verdad es muy difícil que yo. Estas son las fuentes que tengo, estos son los fertilizantes que tengo en mi campo. Uno trabaja con lo que tiene, no puede andar mañoseando. Si yo tuviera, no sé, uno que me diera puro fósforo, a lo mejor ocuparé uno que me dé puro fósforo, pero en este caso lo que tengo en mi bodega es esto, ¿sí? Lo que tengo en mi bodega es esto. Y acabo de tener el sulfato y el magnesio. Ahí siempre trabajo con el que necesito en mayor cantidad. Entonces aquí trabajaré en base al azufre, ¿sí? Porque es el que necesito en mayor cantidad. Se parte trabajando aquí con el sulfato. Para magnesio y azufre, parto en base a este, ¿sí? Parto en base al azufre porque es el que se necesita en mayor cantidad. ¿Ya? Entonces, yo no voy a hacer los 2 que quedan. Los 3 que quedan. Los van a hacer ustedes. Y los revisamos mañana. ¿Ya? Así que esto se lo subo ahora. Y ustedes mañana hacen lo otro. Aprovechen que están con el vuelito, que la Carla, Magdalena, Muriel está con la calculadora a mano, ¿sí? Y lo hacen y yo les subo por mientras esto, ¿sí? Profe, ¿puede devolverse a la anterior? Sí, obvio. Donde el resultado. Todo lo que está en rojo ya está terminado, ¿sí? Ahora retiro. Entonces tenemos todo lo que está en rojo ya está listo. Ahora ustedes tienen que hacer para el fósforo, para el magnesio y para el azufre, ¿sí? Y con estos fertilizantes que están acá en la primera página, con esto. ¿Sí? Ahí está el del magnesio y el azufre, y acá el del fósforo. Obviamente que son los más difíciles, así que por eso se los dejo a ustedes. ¿O no? Porque la molécula pesa más. Tienen que hacer lo que pesa. Tienen que contar todos los pesos ahí. Ya, chiquillos, eso sería por hoy. Así que mañana me los traen listo eso. Y lo revisamos al inicio de la clase. No, háganlos. No los voy a hacer yo, sino se los voy a preguntar después y ustedes ahí verán cómo se las arreglan. Háganlos. Aprovechen que están con el vuelo. ¿Sí? Cómense un chocolate y lo hacen. O háganlo dentro de la 11. Si se van a demorar un ratito nomás. Lo que se demoraron acá. ¿Cuánto fue? 20 minutos, 15 minutos. ¿Sí? No se van a demorar tanto. Sigan los pasos, ¿no? ¿Sí? Síganlo así. Es súper mecánico. Hay que tener los datos ordenaditos nomás. ¿Sí? Acá tienen todos los datos. Macronutrientes, porcentaje de solución nutritiva, fórmula del fertilizante. Eso es todo lo que necesitan. No necesitan nada más que eso. ¿Sí?
Y Viveza, el otro que necesita. ¿Sí? ¿Cuándo subo las notas, Valentina? Tengo que subirlas luego, de aquí al viernes probablemente, así que estoy ahí, voy como, me quedan como la mitad más o menos, me quedan como la mitad. Porque como tengo que revisar cálculo y las preguntas de desarrollo, me he demorado bastante. ¿Sí? Entonces, no se asusten si algunos, igual lo que he revisado hasta el momento está súper bien, ¿eh? No hay nadie que yo diga que era. Sí, han pasado. Estoy un poco así. Pero están súper bien en general. Por lo que me he dado cuenta, es probable que no haya nadie bajo 6. Así que no he puesto notas todavía, pero por los puntajes es muy probable que no haya nadie bajo 6. De lo que he revisado hasta el momento. Así que al menos quédense tranquilos con eso. Al menos Profe, ¿y el fin de semana no subió las clases? ¿cuál clase? Los videos de las clases, no lo he Ya, podido pues, subir, pero sí. pero Sí, a YouTube no los subió. Ya, es que no estoy con el internet re malo y cuando trato de subir, aquí es como que se pone la escoba. Igual, espérense, voy a aprovechar de mostrarles esto, ¿sí? Por si no lo saben, Voy a aprovechar aquí de mostrar. Ya, miren, esto lo descubrí hace poco, ¿sí? Lo descubrí hace poco. Ya. En el Teams, acá estoy en el Teams, acá mismo, donde estoy aquí. Ustedes se meten acá, donde dice general, ¿sí? Ustedes se meten a su sección aquí del Teams y ponen donde dice general y hay una cuestión aquí que dice archivos. Yo esto lo descubrí hace menos de una semana. Y acá en archivos, buscan ahí donde dice recordings, ¿sí? Ahí. Y ustedes ponen ahí no sé, de nuevo, más antiguo, y les salen las clases grabadas. Acá. profe, ya todos sabíamos. ¿Y por qué? No, yo lo sabía hace una semana, ¿y por qué no me lo dicen? ¿Y por qué quieren que les suba las clases a YouTube si las tienen acá entonces? ¿Ah? Y después no me quedo sin internet. Sí, se sube automáticamente Valentina. Estas clases suben acá. Pero es que a veces cuesta verlas, sí, es por eso, sí, igual yo lo entiendo. Ya, voy a dejar esta bajando ahora para subirla a YouTube, la de la clase pasada. ¿Cuánto? Ya voy a subir todas las de la unidad 2. Ya, voy a dejar todo eso ahí bajando. ¿Ya? Para después subirla. Ahí las pueden ver. Sí, las pueden bajar también. Pero ya que la Carla necesita ver YouTube, le voy a subir todas a YouTube. Las de la unidad 2. ¿Ya? Van a hacer ahí, Vos, profe, yo en YouTube le doy mi like. no sé, yo ya tengo muchos likes ahí. Se me confunde, ya, es que más encima, por ejemplo, otra gente me pilló, no voy a decir ni lo que me pillaron. Mi OnlyFans, no, mentira. El Instagram, entonces ahora ya tengo likes, me empiezan a llegar likes de los alumnos en el Instagram, no, ya no quiero más guerra. Se está puro perdiendo aquí, pues, profe, tiene que ponerse los OnlyFans. En todo caso. Ya, chiquillos, eso sería por hoy. Ya, hagan los ejercicios. Sí, háganlo, sin miedo. Yo se los subo ahora el resto para que sigan la mecánica. Ya, chiquillos, se los subo al tiro. Ya, profe, chao.